¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Tomás. Soy aprendiz de la formación de coaching profesional. Les agradezco todo por haber venido. Buenas tardes, mi nombre es Augusto Massa, me declaro aprendiz de la formación para ser coach ontológico profesional y también les agradezco la presencia. Queremos saber cómo se llaman, así nos vamos conociendo un poco. Bien. Mi nombre es Matías. Bueno. Agostina, Noelia, Carlota, José. Estefano. Vale. ¿Se Bueno. conocían entre ustedes? Estefano. no, algunos sí, otros no. no ninguno. Ahora somos todos compañeros de experiencia, así que... Bueno, empezamos con un disparador. Dale, me gusta. Bueno. Pregunta disparadora. La experiencia o lo que les venimos a compartir a ustedes es sobre el fenómeno de la escucha. Y la primera pregunta que queremos hacer a modo disparadora es: ¿qué acciones identifican ustedes dentro del fenómeno de las conversaciones? Dentro de la conversación. ¿Alguno puede aportar alguna acción dentro de las conversaciones? Gesticular. Bárbaro. Contacto visual para mí. Muy bien. ¿Qué hacen cuando conversan? ¿Qué es lo primero que se les viene? La primera acción, por ejemplo. Hablar. Muy bien, Perfecto. claro. Esa es la primera, ¿no? O la emoción. Escuchar. Emoción. Poner los sentidos en acción. ¿Qué sentido, José? Todos. La percepción, el auditivo, Atención. la vista. ¿Atención dijeron? Sí. Tensión, un proceso de la mente. Bien. Bueno, bastante completo, ¿no? Sí, 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 muy bien. Han identificado varias. Bueno, para complementar esto, ¿tienen ganas que les regalemos un ejercicio? Sí. Bueno, A ver. voy a necesitar que dos personas, pueden ser ustedes, chicas, que están más próximas, se vayan un ratito afuera y luego les llamamos. Bueno. Y una persona de la que queda acá, ¿quién quiere participar? Está bien. Dale, bueno, bárbaro. Bueno, Bueno, lo que vamos a hacer es muy simple. Él va a leer un cuento, ¿sí? Y lo que le vamos a pedir es... que una vez que yo termine, vamos a llamar a una de las chicas y vos le vas a contar lo que escuchaste del cuento. ¿Te parece? Sí, bueno. Bueno, el cuento se llama La risa de la liebre y aprovechamos, se lo leo a todos. Una liebre, encontrándose un día cara a cara con un tigre, le suplicó que no lo devorase en el acto. Conoció un lugar, dijo, donde el tigre encontraría animales más grandes y al tiempo apetitosos. El tigre accedió a seguir a la liebre. Caminaban en la oscuridad cuando de repente el tigre oyó unos chasquidos de lengua y ruidos de salivas procedentes de la liebre. Le preguntó qué estaba comiendo. Me como mi ojo derecho, contestó la liebre. Lo he sacado de su órbita. Vuelve a crecer bastante a prisa y está francamente delicioso. El tigre, muy hambriento, se sacó el ojo derecho y se lo comió. A pesar del dolor, encontró que estaba muy bueno. Un poco más lejos, se dejó convencer de la misma forma para comerse el ojo izquierdo. Tras lo cual, ciego, evidentemente, se dejó conducir hasta el borde de un precipicio. El tigre tenía frío, la liebre le encendió un fuego cerca de él, que el tigre resbaló y cayó al precipicio. A medio caída, logró aferrarse una rama con la boca y consiguió sostenerse. ¿Todo bien?, preguntó la liebre, asomándose al vacío. El tigre solo pudo contestar con gruñidos. «Articula», le gritó la liebre, «que no puedo comprender lo que dices, no entiendo nada». No sé si gustas si sigues vivo o no puedes ayudarme.
El tigre abrió la boca para responderle y lógicamente, al soltar la rama que lo sostenía, cayó al precipicio y murió. La liebre se iba cuando se encontró con un hombre que llevaba unos cuantos caballos. ¿Quieres que te diga?, le dijo la liebre, ¿dónde puedes encontrar una piel de tigre que sea fresquita? El hombre se hizo indicar el lugar y fue rápidamente mientras la liebre, al ver el tigre, que sea fresquita. El hombre se hizo indicar el lugar y fue rápidamente mientras la liebre, al ver 2 cuervos en la rama de un árbol, le dijo: ¿habéis visto todos esos caballos en libertad? Están heridos y mal curados. En sus cuerpos he visto moverse, entre otras cosas, a miles de gusanos. Y era cierto, los cuervos se apresuraron a picotear los gusanos. Los caballos, asustados y llenos de picotazos, se fueron al galope. La liebre siguió con la mirada el vuelo de los cuervos, vio a un joven pastor que cuidaba sus ovejas y le dijo que conocía la situación de un nido de cuervos que seguramente estaría lleno de huevos. El pastor dejó a sus ovejas a cargo de la liebre, que fue inmediatamente a ver un lobo que conocía y le dijo que lejos de allí había un rebaño de ovejas sin vigilar. El lobo, ni lerdo ni perezoso, se dirigió allí con un rayo. La liebre subió a la cima de una colina y observó el paisaje. Vio al hombre despellejando al tigre, a los caballos desparramándose asustados, a los cuervos persiguiéndolos, al joven pastor que subía el árbol para robar los huevos, las ovejas enloquecidas diezmadas por los lobos. La liebre, ante tal espectáculo, se puso a reír con tanta violencia y rió durante tanto tiempo que su labio superior se abrió y desde entonces ha permanecido abierto. Listo. Ahora, Bueno, ¿cómo vamos para relatar esto? bueno. Ahora- Ahora vamos a invitar a alguna de las... Me caliente la voz. No me caliente, yo No, porque me es más, hice mal la está lengua, tibiecito. por eso. Bueno, empieza la música. Bueno, tengo una pregunta. ¿Se escucha afuera lo que hablamos? No, Bárbaro. Bueno, ¿Cómo era tu nombre? Matías. Matías. Te vamos a pedir que por favor le relates el cuento naval. le leímos un cuento a él. La idea es que... Bueno, Sí. la cuento. Se trataba de un león que quería, ¿era un león o un tigre? Lo que vos te acuerdas. Creo que era un tigre que quería comerse una liebre y la liebre fue persuadiéndolo hasta el punto que hizo que se quede ciego y caiga por un precipicio. Y de ahí en más te lo puedo continuar como a una cadena de... Sé lo más detallista posible. Detallista, Sí, o sea, bueno. traté de no resumir, digamos, en esos términos. Como que el tigre cayó el precipicio y se agarró de una rama con la boca. Y la liebre le empezó a hacer preguntas al tigre y como que le respondía con gruñidos, qué sé yo, y en una de esas como que no me puedo acordar perfectamente qué le preguntó, pero le contestó y se saltó de la rama y cayó. Y después que había aparecido un cuervo, ¿qué? El campesino era. Bueno, sinceramente no me puedo acordar concretamente qué era. ¿Hasta ahí te acordás? Sí, hasta ahí más o menos. Perfecto. Bárbaro. Ahora te vamos a pedir, Noé, que le invites a Carlos a Daniel, por favor. ¿Qué contar? Y Noé, te vamos a pedir que el cuento que te contó se lo cuentes a Carlos. Bueno, había en un bosque un tigre y una liebre. El tigre se quería comer a la liebre y la liebre lo persuadió de alguna forma que evitó de ese modo que se lo coma y el tigre se quedó ciego y se cayó por un precipicio. En el trayecto se agarró de una rama, con la boca en realidad, y la liebre le empezó a hacer preguntas y entonces cuando el tigre le respondió,
como tuvo que responder, abrió la boca, se cayó. Ujú. Y bueno, después apareció otro personaje que no se sabe bien si era un cuervo o no se sabe bien. Esa era la historia. Bien. ¿Hasta ahí te acuerdas? Sí. Bien, muy bien. Bueno, Bárbaro. Bueno, gracias. muchísimas gracias sí, a todos. ¿Qué pueden decir el resto de los que participaron como observadores que sucedió de particular en esta experiencia? Parece como un teléfono descompuesto. Sí. Un teléfono descompuesto. Una gran pérdida de información al medio. Sí, totalmente. Muy bien. ¿Y a qué crees que se debe eso? Había mucho rato, me parece. Primero que era muy largo Sí. y había una gran secuencia de cosas. Había que tener para mí demasiada memoria para saber los pasos, las preguntas y los lugares para poder llegar al final del cuento. Y una gran concentración. Ahí me recordó cuando en este programa Pasapalabra y empezar a recordar los personajes y repetir los hechos en cadena, lo mismo, o sea, empezar a recordar si en realidad era el cuervo, si primero venía el hombre con los caballos, después venía el cuervo, después venían los huevos, después venía toda esta secuencia que es lo que pasaba. Bien. A mí me llamó la atención particularmente, hubo varias palabras en el relato que no estaban en el relato original. Uno era el león primero, después el cuervo y por último, el que más me llamó la atención, el que creo que nos va a servir como ejemplo es el bosque, ¿sí? Porque si bien es cierto que en un principio el texto fue muy largo, ya el relato de él a ella ya fue mucho menor, ¿no? Sí, fue el 10%. Fue el 10%. Sin embargo, ella por algún motivo dijo la palabra bosque, que no la dijo ni el texto ni él. ¿Por qué creen que ella... Fue una asociación de lugar. Una asociación. ¿Qué es una asociación de lugar en Para este mí caso? pensar en el Pensar. tigre y en la liebre Para. llegó más que a la selva al bosque. Bien. Asociación. Pensar. Ahora el cuervo sí estaba, o estamos todos Sí, yo equivocados. escuché cuervo al final, en la última parte. Es que los el cuervos en realidad gusano, picaban los a los cuervos, claro. Ah, los caballos. cuervos Los picaban, cuervos sí, estaban, sí, los sí. cuervos estuvo bien, los Sí, cuervos sí, sí, estaban. los Claro, y después le liaba Claro, así, Venían en sí, otro hay momento huevos. o interviniendo de otra Claro, manera, claro. pero... En la quinta Sí, 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 parte, pero bien. estaban los cuervos. Bueno, volviendo a esto que vos decías, José, Mira esas palabras. Exactamente, sí. Exacto, ¿no? me gustan. ¿Qué crees que responde esto? Digamos, ¿hubo una exteriorización en el momento cuando se hablaba o cuando decían, a ver, él lo está contando por esto? ¿O cómo es que vos llegás a esta conclusión? ¿Cómo repetir? ¿Cómo crees vos que llegás a esta conclusión de decir que en realidad tiene que ver que el bosque aparezca en la historia? Porque Porque para los mí viene intervinientes, de- bien. Como, a ver, me parece que viene de pensamientos anteriores de cada uno de nosotros. Cuando nos están contando algo, Ujú. la mitad de las veces nosotros hemos hecho nuestra propia historia y agregamos. Es como cuando alguien te dice, vos hiciste mal tal cosa, o te pasa una pelea con alguien, uno internamente, toda la parte que no conviene, no sabe, todos aquellos conocimientos cognitivos que tenemos, los transformamos y cambiamos la escena. Y esto es como lo mismo. Se pareció que a ella le era mucho más práctico un bosque que la selva. En realidad, nunca había dicho dónde era, tampoco, claro. o sea, nunca había una asociación de lugar. Y si Esa hablamos es la entonces descripción. del fenómeno del escuchar, ¿no? Y tenemos que decir, si tenemos que decir a qué mecanismo de la mente o del ser humano responde esto, la asociación, el pensamiento, la deducción, frente a algo que nosotros oímos, hacemos esto, asociamos, pensamos, deducimos. Si tuvieran que decir a qué mecanismo del ser humano corresponde El razonamiento, el razonamiento, me bien. parece. Y cuando algo externo, que es el sonido en este caso, es procesado por la mente, es razonado por la mente y da un pensamiento, asociación, deducción, que en este caso es el resultado del bosque. Resultado. Es un proceso de... El proceso de cerebral, de eso, de inteligencia, de inteligencia. Hay una palabra que me gustaría que salga, que es Sí.
¿Qué hago yo con ese La sonido? transformo, la proceso. La Hacemos analizas. el proceso, la analizo. Entonces, Y le ¿qué le da? verbalizo. Como que Un lo haces un tú. feedback. Totalmente. Es Está bien, ¿y exactamente todo eso eso. qué es? Se puede condensar quizás en una acción que le podemos encontrar entre todos. Ese resultado, el resultado de esa acción. Sí, el proceso en sí, La comunicación. Lo- Es decir, que alguien que parezca una liebre, un tigre y a vos te remite un bosque. ¿Qué te lleva a pensar el que la proceso liebre... de Deducción. sí, deducción. Digamos que la palabra Sí. que nosotros estamos queriendo que digan y todas las palabras que Puede ser, dijeron sí. son sinónimos. Son sinónimos, ¿sí? Le damos Sí, la sí. letra inicial y ahí lo largamos. Hacemos un ahorcado. ¿Cómo empieza? Es una Interpretación. Bien, Ah. exactamente. Digamos. Así es. Podemos entonces ir concluyendo que a estas acciones que ustedes inicialmente identificaban en el acto de conversar, ahora aparece una nueva, que es... Interpretar. Interpretación. Entonces, ¿cómo creen que podría estar legal si hiciéramos una fórmula matemática? Ya tenemos dos. ¿Qué era la primera? El tema por el cual los convocamos hoy. La escucha. Bien. Bien. Entonces, apareció primero la escucha. Ahora, bien. ¿Qué creen que faltaría para formar una fórmula, digamos, esa coacción? ¿De qué manera yo incorporo mediante el sentido ese sonido que me está, ese La relato? audición. La audición, El exacto. oído. Entonces le podemos decir que la escucha es el resultado de dos cosas. La interpretación de lo que escuchamos. La interpretación de lo que De lo que nos dicen. de lo que oímos, exactamente. Entonces podemos decir que la escucha es el resultado de la Oír más audición interpretar. más interpretar, exactamente. Bien. ¿Y cómo queríamos oír? Por nuestros oídos. Oír podemos oír todos. Lo mismo. Ahora, la interpretación. ¿Creen que para todos es igual? No. Bien. ¿Qué sentidos creen que entran en juego en la interpretación? Falta, Sí, claro, no sería un sentido de La memoria. vista. Claro, no. La vista, uno ve los gestos, ¿no? De la persona, en la posición corporal. Para tener el paradigma también que tiene esa persona, las Sí. construcciones Bien. que tenga a lo largo de su vida, cómo va a interpretar. Como todo digamos, un devenir histórico que va a determinar la manera de escuchar de esa persona, la manera de las emociones, como decís vos. Bien, entonces, antes de esta charla, ¿ustedes qué podían decir que era escuchar? Oír. Y ahora que podemos ver, Escuchar, emoción, hablar. claro, pero digamos, antes de venir acá, estamos todos de acuerdo que escuchar era lo mismo que oír. Y ahora que le agregamos a escuchar es oír más interpretar, y a esto le agregamos, además de la audición, la vista, bueno, y otras La historicidad, la Sí. emocionalidad, digamos, en interpretar es extrasensorial, digamos. Tiene que ver, como bien decías vos, Tommy, y vos, Estefano, la historicidad de esa persona, sus vivencias, en qué paradigma cultural fue criado, sus vivencias. Entonces el escuchar se convierte en algo del oído Y del cerebro. o de... Del cuerpo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se convierte en algo, sigue siendo algo del oído o se convierte en algo mucho más, Más amplio. más amplio? Exactamente. Podría hasta decir que un sordo, una persona que no tiene la capacidad de oír, puede escuchar. A través de la gesticulación, perfectamente con la vista. Totalmente. Entonces podemos decir que tenemos una nueva visión de lo que es el escuchar, un nuevo paradigma del escuchar. Sí, totalmente. Totalmente. Igual te hago una pregunta, por ejemplo, ese ejemplo que diste de una persona sorda, ¿se haría escuchar o sería solamente interpretar los movimientos? Podríamos decir que sí. La Yo creo gesticulación que tiene que... la persona. Ah, Por viendo la fórmula, por decirte que es oír más interpretar, oír es otro elemento base, ¿no? Claro. Sí, digamos que no en el sentido más Pero- purista
de la Claro, palabra, pero... Porque con lo que hace Tommy, discúlpame, Sí. le estaba dando justamente esa posibilidad que vos primero, por el ejemplo que das, diríamos, entonces los sordos no tienen la capacidad de escuchar. Y en realidad, con esta fórmula los podríamos traer a que sí la tienen, justamente conceptualizando. Sí, o quizás tiene la capacidad de interpretar para reemplazar lo que no tiene para escuchar. Claro, Totalmente, oír podría ser reemplazado con recibir la información, por cualquiera, digamos, de los sentidos, o sea, por los Claro. oídos o por la vista, más la interpretación. Exactamente, sí. Eso Totalmente. tiene sentido, ¿qué te parece, Tommy? Sí, me parece excelente. ¿A ustedes? ¿Checho? Ujú. ¿Te respondió la pregunta? Ujú. ¿Estefano? Digamos que lo importante entonces sería abrir la concepción de escuchar, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Ujú. Bueno, va. Y además, como va a haber tantas escuchas como interpretaciones haya, y vimos que va a haber tantas interpretaciones como personas haya, también nos permite concluir que en función del tipo particular de observador que estamos siendo en un momento determinado, es lo que nos lleva a escuchar de tal manera lo que una persona, por ejemplo yo en un primer momento conté, y como vieron que él escuchó en una determinada manera, no lo escucho de otra, para que finalmente, si Carlos seguramente te lo contará a vos, José, sería una historia diferente. Tenemos 4 cuentos que ahora, a partir de uno, se quedaron 4 nuevos. De una. Sí, totalmente. Me pregunto, Agus. Sí. Ahora, si esto del cuento hubiese sido una cuestión de vida o muerte, ¿no? Hubiese sido un mensaje que tenía que llegar de acá hacia allá, de suma importancia, bueno, como vimos, el mensaje se transgiversó totalmente, o al menos se perdió mucha información. Dejando un segundo de lado eso, si yo le hago una pregunta, ustedes dentro de las conversaciones, dentro del conversar, ¿cuál creen que es la acción más importante? La transmisión. Transmisión. Transmitir lo que está diciendo. Sí, la transmisión. Oral. Y la transmisión ¿Cuándo lo es decís? más, en acciones más concretas, no tan conceptuales, sino, O, ¿sabes qué, Tommy? Por ahí nos podrían llegar a decir, antes de que les ayude, qué actos o qué momentos identifican en una conversación. ¿Qué te parece? De hecho, me parece que cuando vos le contaste el cuento Noé, en realidad en todo momento están presentes, pero bueno, por ahí si recuerdan ese momento, los ayude a encontrar esta respuesta. La pregunta, Sí. la fórmula de nuevo. Sí. En la conversación, ¿qué acciones puntuales o momentos podrían identificar que hubo? Bueno, hablar o transmitir, que es lo que... Bien, Hablar. transmisión o hablar. Hablar. Perfecto. hablar. Atención. Atención, que la podemos poner como, si una es hablar, la otra es Escuchar. Bien, Bien. bárbaro. ¿Y qué pasaba cuando no se acordaban algunas partes del cuento? O qué tenía que hacer una persona para poder escuchar efectivamente. Si yo hablo mientras vos me hablas, ¿puedo Mira. escuchar? ¿Cómo? Si yo hablo mientras vos me hablas, ahí va. El silencio. Es muy importante que identifiquemos a los silencios en el acto de conversar, involucrándolo con el escuchar y el hablar, porque es una forma también de sincronizarlo con esta idea anterior que veíamos del el escuchar como oír e interpretar. ¿Lo tenían incorporado? No. Bien. Yo me acuerdo si en el colegio, en el primario, cuando veíamos la comunicación, en el primario que decían las interferencias, hay que evitar las interferencias. Y que después decían, bueno, evitar esas interferencias es el silencio. Pero la verdad que hasta que no lo dijeron ustedes ahora, es como que ahora se me trajo ese recuerdo a la memoria, pero no lo tenía presente para De nada. una, la interferencia sería la falta de silencio. Claro. Sí. Sin duda, para que una conversación sea tal, efectiva y completa, bueno, tiene que haber silencio, pero tiene que haber las tres cosas. Un hablante, un escuchante y silencio para que bueno, se pueda dar la situación.
Ahora, ¿cuál fue la primera acción que salió? Hablar. Hablar. ¿Y ustedes cuál creen que es la acción más importante dentro del... Para mí, escuchar. Para vos escuchar. Para mí también. Atención. ¿Por qué Se crees? llama así la charla, ¿no? Esa es una interpretación. Bárbaro. ¿Y por qué crees que es escuchar? Porque si yo hablo y ninguno de ustedes me está escuchando, no hay una conversación. Entonces yo puedo estar expresando un montón de cosas, pero no tiene ninguna importancia. Pero te Se podría pierde. decir, Bien, podría me decir, parece pero yo podría decir al divertido. revés. Claro. Yo podría Además, decir, pero espera, sí. yo podría decir que si nadie habla, ¿a quién vas a escuchar? Sí, Y también. tampoco habría conversación. O sea, si todos quedamos en silencio, Sí. Bien. ni hablamos Ahora. ni escuchamos, estamos... Claro, Estamos- pero asumiendo o partiendo del punto de partida que habíamos identificado. Por eso, entonces, las dos, o sea, me parece Sí, que sí. sin una no existe la otra. Sin una existe la otra. Ahora, puede haber. A mí me parece que. A ver, vuelvo a lo que había dicho antes. Si este mensaje hubiese sido de vital importancia, uno puede hablar y el otro escuchar. Uno puede hablar, perdón, y el otro no escuchar. ¿Sí? La conversa o oír, pero no escuchar. En ese caso la conversación digamos que existe. Pero si hubiese sido como en este caso, ¿no? Si hubiese sido un mensaje de vida o muerte, seguramente el resultado hubiese sido trágico. No lo vamos a poner de emisario del rey. Sí. Entonces lo que te quería responder a vos era más o menos, sin una no existe la otra, la conversación no existe, si nadie habla no hay conversación, si nadie escucha no hay conversación. Pero en una conversación puede haber uno que habla y uno que oye, o uno que escucha y escucha mal. Sí. Entonces en ese caso la conversación estaría existiendo. Ahora, en este caso, el hablar de él fue impecable. ¿Sí? El hablar de él fue impecable. Sin embargo, la escucha demostró algunas falencias. Entonces el resultado, ¿cuál fue? ¿Una conversación efectiva o una conversación no? No efectivo. Entonces, ¿A qué crees que se debió? Eh, Que no fue efectivo. Creo que era largo el texto, Bien. había demasiados elementos, Ujú. no había síntesis Ujú. y era un proceso en donde todo era muy rápido, las cosas se iban dando. O sea, si no tenías, además de atención, memoria a lo que estaba diciendo, no podías llegar. O sea, Bien. ¿Y Entonces, puedo para agregar vos, algo? Y el fin. para vos, José, estaría puesto el foco en este caso en la persona que emite el mensaje en el emisor. No, más en allá el del mensaje. contenido. No, Está en bien, el en el mensaje. mensaje propiamente dicho, pero digamos, quien en primera instancia, quien lo está emitiendo, más allá que sea el contenido del mensaje, soy yo. Digamos, podría de última haber obviado alguna parte y habérselo más breve. No, o sea, en realidad el cuento era así, pero es como cuando uno escucha esas ponencias en donde hay Sí. palabras tan complicadas y tan rebuscadas que terminas perdiendo la idea. Ujú. Entonces, de golpe, no en este caso había complejidad de pasos, de personajes que aparecían y desaparecían, o sea, creo que eso pasaba, Bien. pero no... Sí, A mí me gustaría agregar que yo no estuve, sí. pero cuando él después me dijo a mí y yo transmití, no sé cómo lo habré transmitido, pero creo que tiene que ver también no solamente con el emisor, sino también con los procesos, supongo que los procesos mentales o lo que a mí me interesa de su relato. Entonces también yo voy seleccionando algunas cosas, me parece. Bueno, Y eso entonces habla de que la persona tiene una conversación interna Es que primaria. precisamente, o sea, eso digo, que es lo que a mí me sacó Sí. del foco del cuento entero, fue el de decir, bueno, ahora lo tengo que relatar, estaba tratando de agarrar partes y ser lo más Claro. concreto posible, ¿verdad? Yo quiero Y en hacer- eso de tratar de ser concreto había muchas partes. ¿Entendés? Entonces, eso fue lo que me pasó. ¿Creen que yo me debería haber focalizado en asegurarme de que vos hayas retenido o haberte, qué sé yo, hecho preguntas, por ejemplo, Claro. para que asegurarme de que hayas retenido la mayor cantidad de recuerdos posibles o al menos
en la cronología que se fueron dando. Claro. Veamos esto. Hablar y escuchar, ¿no? Si el hablar es efectivo, como fue el caso de la US, pero la escucha no es efectiva, ¿sí? O al menos información pierde, no puede terminar de asesorar bien. Si la escucha no es efectiva, ¿el resultado cuál fue? Malo. Malo. Bien, en cambio, si el hablar no es efectivo, pero la escucha sí es efectiva, cuando alguien te dice algo y no te lo dice muy claro, ¿vos qué haces? Interpretas. Cuando vos estás prestando la atención a alguien y te dice algo no muy claro, ¿qué hace uno para ver si realmente entendió bien? ¿Preguntas? Pregunta, corrobora, Sí. se asegura. Y hasta que no, en base a eso, lo que sigue es una respuesta clara del que está hablando, un hablar eficaz. Y el resultado en ese caso, ¿cuál es? Una escucha eficaz. Una escucha eficaz. Entonces, ¿por qué no es tan importante? Está bien, sin hablar no hay conversación, sin escuchar no hay conversación. Pero las dos no son igual de importantes porque si una es efectiva y la otra no, el resultado es malo. Pero si uno no es efectivo, por más que este no sea efectivo, si este sí es efectivo, hay muchas más posibilidades de que De que De se que sea transmite bien. efectivo. de que sea efectivo, porque uno, cuando está escuchando atento, por más que el otro falle en su hablar, uno corrobora, se asegura. Entonces, ahora, después de esto, ¿cuál creen que es el acto en la conversación? ¿Cuál creen que es el acto más importante? La acción más importante. La escucha. Escuchar, porque el escuchar atento nos puede salvar de cosas que el hablar atento se les pueden escapar. Yo como emisor es mucho más valioso asegurarme de que la persona a quien yo le estoy transmitiendo el mensaje haya escuchado eso que yo le quise decir, más allá de que mi función sea únicamente transmitirlo. Porque cambiaría lo que sería el paradigma convencional en donde supongamos una clase en una universidad en donde yo explico un tema y me doy por realizado si únicamente lo exteriorice, y cuántas veces hay algunos alumnos que lo entienden, otros que no, o que llegan a captar o tener interpretaciones distintas a raíz de esto que decíamos Noé antes, de una conversación interna previa a luego como antesala para la conversación externa o pública que se tradujo en el relato que vos le contaste, Cali. Así es. Bueno, ¿qué les parece hasta acá? ¿Algo que Muy quieran bueno. aportar? ¿Algo que quieran decir? Muy bueno. Bueno, buenísimo. Yo me quiero asegurar de que hayan entendido bien lo que hasta acá hicimos, así que ¿De qué manera, Tom? voy a elegir a alguien. A vos. Te pido que por favor que pases al frente. Ah, esto ya es peor, ya va a Ah, pasar. sí, sí. Yo estoy con voz de Yo, silencio. la verdad, quiero asegurarme de que no estuvimos hablando del vicio. ¿Cómo vas a hacerlo? De que la escucha haya sido efectiva. Y te voy a hacer una pregunta. Quiero que vos por favor le respondas. Sí. ¿Tenés medias puestas hoy? No. ¿No? No. Bueno, perfecto. Gracias. Muchas gracias, eso quería saber nada más. Era todo lo que quería saber porque me surgió esa duda. Y ahora si yo te pregunto, ¿cómo te sentiste? Interesante. ¿Cómo te sentiste en el momento que yo te pedí que pases adelante? Estuviste acá parada. Me volvía nerviosa por el hecho de que me Nervios. cosita hablar así como Es exponerme. totalmente normal, así Pero que tranquila, porque sí presté atención a de una. me interesa la charla. Y me parece que es algo muy importante. Bien. Pero se te ve ahí inquieta. ¿Qué, Sí. ¿Qué pensaste cuando Tommy te dijo que iba a pasar algo? Que, no, parece que ibas a preguntar una cosa como re profunda sobre la escucha. Algo re profundo, algo que quizás... Claro, no, o como, bueno, así como la síntesis de todos los puntos que pasamos o algo. ¿Creíste que te iba a preguntar quizás algo que te podía incomodar? ¿O algo que podría resultar incómodo? O que quizás... No, eso no, porque como que está bueno reflexionar sobre las cosas que estás viendo. O sea, como para cambiarlas o para decir, bueno, por ahí no sé, tendría que aprender a escuchar más ciertas cosas. ¿Y qué pensás que te llevó a sentirte así o a tener este pensamiento de que ibas a ser indagada o evaluada? No, el hecho de que querían ver si algo prestó atención. Bien.
Bien. Bueno, me hace acordar un poco a cuando en la primaria o en la secundaria nos pedían que sacáramos una hoja, ¿no? Sí. O pasar el frente. Peor. ¿Qué se imaginaban ustedes en esos momentos? ¿Qué era lo que se venía? Lo peor. Sí, Lo ay. peor. Bien. Entonces, ¿en qué reparaban? De lo malo. ¿Y qué era? ¿O qué representaba lo malo para vos? Sí, mala nota. Como la- Si era sacar una hoja. Una prueba. Una evaluación. Una evaluación. Bien. Por ejemplo, uno creía que se venía una evaluación. Buena evaluación. Esta idea de la prueba. Ustedes ya estuvieron hablando un poco, ¿no? ¿Alguno vino a audiencia anterior con a vos? No. ¿Alguno? No. La primera de mi Este, Pero bueno, ¿el docente dijo que iba a hacer una evaluación? No. Claro. No. No hay por Únicamente. qué asustarse. Perfecto. Dijo saca una hoja o Tommy te dijo pasa enfrente. Sí. Entonces, todo esto de que uno pensó o va a hacer una evaluación o me va a preguntar o va a hacer una reflexión, ¿qué es? ¿Qué creen que es? responde a qué Es mecanismo. simbólico. Algo simbólico. Sí, Si me es, parece que sí. bueno, simbólico, representativo, ¿a qué responde? ¿A qué mecanismo de la. Yo creo que es una sensación como intimidatoria. Claro, O sea, sí. Te Joder, pone tenemos que como hablar. en una actitud, no sé si defensiva o qué, pero. Está bien. Asociar. Entonces, si es así, es un sentimiento que Como aflora. miedo, es como que aflora un Bien, miedo. un miedo. Entonces, ¿qué tiene que ver, digamos, o que vos identifiques eso como miedo con algo que vimos anteriormente que formaba parte de la interpretación. Una interpretación. Exactamente. Bien, y si es una interpretación, entonces, es una idea, ¿o no? Sí. Está basada en Nosotros experiencias tenemos. previas. ¿Está confirmado? No. No. Bien, si vos una experiencia previa, o sea, una historicidad de cada uno que nos lleva a pensar de que, como la mayoría de las veces nos hicieron sacar una hoja para ser evaluado, va a seguir ese curso, digamos, ordinario y normal. Pero podría ser que les pidan sacar una hoja para hacer un dibujo Seguro. y llevárselo a la casa. O que Tommy, Un avioncito. Peor, pegas el avioncito. pueda averiguar si tenías medias o no tenías medias. Claro. Entonces acá lo importante es. ¿No? ¿Saben de juicios y de afirmaciones? Sí. Bueno, eso estuvieron en la última vez. Bien. Entonces, esta interpretación, ¿a qué creen que A un juicio. corresponde? Ah. Es un juicio. La interpretación que hacemos es un juicio sobre lo que va a suceder. Deducimos, interpretamos, hacemos el juicio de que lo que se viene es una Algo prueba, malo. Sí. algo malo, o lo que sea que signifique. Sin embargo, la afirmación, ¿cuál es? El que me hicieron pasar enfrente. Que hicieron pasar el frente. O, dado el ejemplo de la hoja, sacar una hoja. El hecho en sí mismo, el hecho concreto, lo que todos pueden identificar como igual. Que se vaya a pasar al frente, lo pueden consensuar todos, ¿o no? Que lo hizo, digamos, Claro. igual que sacar una hoja. Sin embargo, estamos de acuerdo con que esto, el juicio, la interpretación, se viene lo peor, se viene la prueba, más las afirmaciones, que es pasa al frente, saca la hoja, tiene como resultado lo peor o nervios en este caso, ¿no? Sensaciones corporales sin duda con connotación negativa, ¿sí? Ahora, si le ponemos el foco a vos, a cómo estamos pensando, qué tipo de pensamiento estamos teniendo acá. Y cuando estamos en este campo de los juicios, de las interpretaciones, ¿Por qué creen que esto termina en esto? Porque nosotros, ¿de qué manera estamos pensando? ¿En qué nos estamos basando? La ley de Murphy. Ah. ¿En qué nos estamos basando nosotros para terminar sufriendo por esta afirmación y por este juicio? ¿En cuál de los dos estamos poniendo el foco nosotros? ¿En el juicio? En el juicio. Sin dudas, diríamos que ambos están... esto desencadenó en esto. Sí. Entonces, ¿tienen otra opción que cuál es? Poner el foco en la afirmación. Bien, ¿y en qué creen que les cambiaría eso? Y podría ser quizás lo mejor o cambiar el sentido de las cosas, de lo negativo a lo positivo. Reducir el sufrimiento, sin dudas. Eso podemos decir,
reducir el padecimiento y vivir en base a afirmaciones les va a alivianar el pasar o terminar con esa incertidumbre, con la sensación que les genera la incertidumbre negativa. Que muchas veces el problema es cuando uno esto lo vuelve un hábito cotidiano. No sé qué opinas, Que Tommy. muchas veces sí, yo creo que al menos en mí es un hábito. Sí. Entonces es algo que ahora más voy a trabajar, pero Y sin duda- que además una de las características de los hábitos es generar inercia, entonces es muy difícil romper esa inercia, que no hay problema cuando en realidad eso nos orienta a aquellas cosas que queremos. El inconveniente se presenta cuando en función de una interpretación que yo tengo, me dirijo en una dirección cuando en realidad yo quiero ir a otra. Entonces, sabemos acá que el cuerpo funciona en base a inercia. El cuerpo automatiza funciones para poder sobrevivir, porque si tuviéramos que estar pensando todo el tiempo en bombear sangre o en respirar, habría muchas cosas que no podríamos hacer. Entonces la inercia va a estar. Ahora, esta inercia nos lleva, poner el foco en los juicios, como dijimos recién, nos lleva a este tipo de experiencia, ¿no? De estados. En cambio, bueno, como decimos recién también, poner el foco en las afirmaciones que va a mejorar. Y la Toda la experiencia. vista. Sí, La la actitud que experiencia. tenés frente a La eso. experiencia, sí, la forma de vivir, la forma de sentir, la forma de encarar. La forma de relacionarnos hacia el futuro. Así es. ¿Y cómo podemos hacer para medir esta inercia si nos está ayudando o no? ¿Cómo podemos saber si nuestra inercia nos está acompañando? Si la inercia que tenemos, si los mecanismos mentales que tenemos grabados en la mente nos están ayudando o nos están perjudicando. Las ¿Cómo sensaciones podemos que tenemos, comprobar? Y si por lo que resulta- saber, por lo que nos dice el cuerpo. Por El lo que nos resultado es dice el el mismo el que pretendes, ¿no es cierto? Bueno, ¿Qué te evaluando. parece esa respuesta? Sí. ¿Cómo es? Perdón, no escuché. ¿Puedes repetir, por Si el favor? resultado es el mismo al que vos pretendes. Si hay relación coherente entre los resultados y lo que quiero, mi inercia está siendo de gran. Está siendo una inercia de gran valor, ¿no? ¿Parece? Utilidad, sí. Sí, es la Me inercia parece. que queremos, la que nos lleva a hacer cosas que nos acerca a los resultados que queremos. Bueno, Tommy, ¿te parece que Pasamos a lo económico. a ir terminando? Sí, vamos Sí. con la parte más interesante Bueno. de esto. Yo no sé, no los conozco, perdón, no sé si Agus le avisó antes de venir que esto iba a ser a la gorra. Le avisó el Agus, ¿no? Así que bueno, tienen dos opciones. La verdad, bueno, como los precios están muy caros, elegimos fijar un precio mínimo. Lo que yo voy a hacer va a ser pasar la gorra. Y tienen dos opciones, o cada uno pone un billete de 500 pesos, o toma uno de los caramelos que hay aquí y en una oración nos regala. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué se llevaron de esta conversación? ¿O qué es para ustedes? ¿De qué les sirvió esta conversación? ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Bueno, muy bien. Voy a arrancar por acá. Poner el jet de 500. Lo más. Una oración. Una oración. Ah, una oración. Sí. Sí. Interesante. Lo primero, Con una palabra, quizás. Si no, 100 pesos. Hay que bajar a Querés uno. pagarla. Hay que bajar porque si no perdemos. Bueno, ¿De qué te sirvió esta conversación? de razonar. Perfecto. Gracias. Que está bueno porque sigo viendo No importa. La idea en realidad de la limitación es que sea breve, rápido. que está bueno seguir viendo lo importante que es el hablar, el escuchar y que si yo también problemas con los juicios. Bien, bárbaro. Revisar los juicios entonces. Me sirvió mucho para identificar la importancia de escuchar y cómo se escucha en realidad, cómo se debe escuchar. Y particularmente me gustó mucho esto de los juicios y las afirmaciones, que también obviamente me sirve un montón. Cómo nos inducen al Muchas sufrimiento, ¿no? gracias. Sí. Muy bien. Por ahí, pues yo sé que viene el de 500 en cualquier momento.
A mí también lo de los juicios me interesó mucho, que antes de hacer un juicio o algo, pensar en las afirmaciones para el futuro. Lo voy a tener en cuenta. Ok. Para mí lo importante es para saber tener mecanismos para aprender a escuchar. Crear una... Saber, o sea, de todo lo que vos dijiste de, Claro. de las dos palabras, el hablar y escuchar, y las posibilidades de éxito o de fracaso en cada una de ellas, de acuerdo al interlocutor que te toque en uno o en otro. Sí, librarla de la simple audición y darle La el lugar. diferencia de oír y escuchar. Totalmente. Bueno. Teniendo aquí, No, bueno, para no recaer en la repetición, me gustó mucho la parte de los juicios. Puedes Siempre- hacer tranquilamente la repetición si es lo que a vos te fue valioso. Siempre caigo en eso, ¿no? En las afirmaciones, por ejemplo, para los finales, yo la facu, son todos orales y me muero antes de hablar, ¿viste? Con nervios, empiezo a chivar, todo, así que siempre espero lo peor, siempre pienso, aunque en realidad no pasa. Totalmente. Y bueno, apunto para la próxima charla cuando cuenten cómo eliminar los hábitos. Eso. Buenísimo. Bien, bueno, muchas gracias. Un aplauso para todos. ¿Alguien me quiere decir algo para cerrar? Que fue una escucha efectiva. Me parece que pudimos poner en práctica el oír, el interpretar, y me voy con gusto de que puedan llevarse esa distinción y que haya sido algo. Gracias, yo les agradezco a todos por haber venido, por habernos prestado su atención. Me voy con esta necesidad de ser responsables en la escucha, de darle el lugar que le corresponde. Y también esto me parece muy importante. Está bueno saber esto, no va a ahorrar sufrimiento, no prestarle... A ver, los juicios nos sirven para movernos, son válidos, ¿sí? Son valiosos. Ahora, lo necesario es fundar esos juicios, decir, ¿por qué estoy haciendo este juicio? ¿En qué me baso? ¿Sí? Prestarle atención a las afirmaciones nos va a quitar sin duda un gran peso de encima. Así que bueno, les agradezco, si quieren cerramos con otro aplauso.